Dios les bendiga. Les habla el pastor Juan Guerrero desde Cali, Colombia. Este tiempo de cuarentena que hemos estado confinados a causa del coronavirus, confinados en nuestros hogares, he estado leyendo sermones de Karl Barth y por la edificación que he recibido a través de ellos, quiero compartir con ustedes también y acompañarles en este tiempo de encierro con una palabra bíblica, con una enseñanza bíblica que pueda ser de inspiración. En esta oportunidad quiero hablarles del libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Es un texto corto, dice así: Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. La traducción, la Biblia Dios habla hoy, dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da la fuerza. Reina Valera traduce poder. La Dios habla hoy traduce fuerza. Me gusta un poco más la expresión fuerza, pero vienen significando más o menos lo mismo, una capacidad que Dios nos da. El Señor nos dice que nos acordemos que Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la fuerza. Estas palabras se dirigen inicialmente al pueblo de Israel que ha dejado atrás sus largos y fatigosos caminos por el desierto y tiene ante sí la tierra que Dios prometió a sus padres. Y entonces se le dice a este pueblo que mira la tierra prometida que está delante, que al entrar a esa tierra, en ese tránsito del desierto hacia las promesas, que ni se les ocurra pensar que fue por su fuerza y por su poder que llegaron allí, como tampoco será por su fuerza y poder que podrán entrar a poseer esa tierra prometida. Es el Señor tu Dios el que te ha probado y sostenido durante el camino del desierto, y es el mismo Dios el que ahora les da la tierra prometida. No es por el poder de ellos que la conquistan ni por sus méritos, sino que Dios se las da, la tierra prometida. Y es por lo anterior que te has de acordar. No lo puedes olvidar, te has de acordar que el Señor es el que te da la fuerza. El camino que vivimos en estos tiempos de encierro y cuarentena y coronavirus también se percibe como un camino difícil. Estamos ante una pandemia que posiblemente será el más grande desafío que ha experimentado nuestra generación. No solo es el temor a encontrar la enfermedad, a contraerla, sino también la cuestión financiera, la depresión económica, la posibilidad de que haya una crisis alimentaria, la situación ante nuestros seres queridos que pueden enfermar o nuestro propio aislamiento. En fin, hay muchas situaciones que trae todo este tiempo de cuarentena. Posiblemente sea un tiempo largo el que viviremos con alto nivel de aislamiento social, pues mientras no se halle una vacuna, las relaciones humanas no volverán a la normalidad. Terminado este tiempo de cuarentena, posiblemente no podamos hacer reuniones de cumpleaños, probablemente el templo todavía no lo podamos abrir, quizás haya prevención para reuniones de más de 20, 30 personas, porque el virus no se ha eliminado hasta que no resulte una vacuna. Así que es un tiempo de transición, así como el pueblo que salía del desierto y tenía ante sí la tierra prometida. Nosotros estamos en un momento de dificultad, pero también el Señor nos hace mirar hacia adelante con ojos de esperanza, porque Él ha prometido y nos ha dicho que sus pensamientos para con nosotros son pensamientos de paz y son pensamientos de amor. Por otro lado, ahora se escucha también de otros problemas, de que el coronavirus, leía hoy en las noticias, no solamente puede producir daños
en el sistema respiratorio, en los pulmones, sino también daños en los riñones, daños en el corazón y en otros órganos del cuerpo. En fin, estamos en una situación difícil, pero miramos y vamos de tránsito hacia la esperanza que el Señor nos traza hacia adelante. En este contexto es que el Señor nos dice: acuérdate del Señor tu Dios, que es quien te da la fuerza. Como aquella generación del pueblo de Israel a la que se dirigen estas palabras, hoy estamos atravesando un camino difícil. Dice el Deuteronomio allí en el mismo capítulo 8, en el versículo 15, el Señor te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Es un tránsito de un momento difícil, de un momento de encierro, de un momento de dificultades financieras, de un momento de temores, hacia la esperanza. Dios es el camino, la verdad y la vida, y Él va adelante. Como dice la Escritura, Él es poderoso guerrero, de Él son las batallas y nuestras son las victorias. Nos encontramos de tránsito hacia un futuro incierto, pero confiando en el Señor nuestro Dios. Y de la mano del Señor confiamos que al final nos irá bien. Vamos de tránsito hacia el futuro donde todos nosotros seremos consolados, reconfortados. Este futuro nos interesa a todos. Seguramente en unos años recordaremos este tiempo como de gran bendición. Así suele suceder en las cosas del Señor. A los que aman a Dios, como está escrito, todas las cosas ayudan a bien conforme al llamamiento de Dios. Así, mirando nuestra realidad presente y en perspectiva hacia adelante, hacia un futuro prometido, Dios nos pide que no nos olvidemos, sino que recordemos quién es el que da la fuerza y el poder. Si nos olvidáramos de quién es el que nos da la fuerza, entonces será en vano toda aflicción vivida hasta aquí. Si nos olvidamos de quién es el que nos da la fuerza, entonces el futuro será un espejismo y vana ilusión. Dios no nos pide que nos acordemos de Él de una manera general. No, dice que nos acordemos de Dios como algo muy personal. El Señor, tu Dios, algo muy personal. No como algo lejano, abstracto e impersonal, sino como un Dios nuestro. Acuérdate del Señor tu Dios, es decir, del Dios nuestro. No de un Dios elevadísimo y abstracto. No se nos dice que nos acordemos de un Dios que vive por allá en las estrellas. Se nos dice más bien el Señor tu Dios, el tuyo. No se trata de acordarnos de un Dios creado por el hombre y que quizás viva en nuestros corazones, en nuestras mentes, como una invención humana a la medida de nuestros propios pensamientos y vanidades. Ese no es el Dios del que se nos pide acordarnos. Más bien, este Dios hecho a la medida de nuestros propios pensamientos es un Dios falso y podría ser nuestro principal enemigo. ¿Qué es lo que se nos pide recordar entonces? Al Señor tu Dios, al que existe por sí mismo, el gran yo soy, quien mostró su rostro humano en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios, y aunque es severo, también es bondadoso y nos ayuda, es amable y es fiel. Es un Dios que no tiene necesidad y que no nos exige a nosotros como quien necesita algo, pues Él puede prescindir de nosotros. Dios no nos necesita, pero a Él sí le agrada que nosotros necesitemos de Él. A Dios le agrada mucho que lo busquemos. ¿Saben por qué a Dios le agrada que lo busquemos? Les voy a decir por qué. Porque así es Dios. A Él le agrada que lo busquemos. Ese es su carácter. Ese es el Dios nuestro que Él nos pide
no olvidar. Y no es que Dios sea como un hombre muy rico y ocupado que le dedica un poco de su tiempo a alguien muy pobre y humilde. No, en realidad Dios se ha jugado la vida y se ha entregado totalmente por nosotros. Y lo ha hecho para siempre. Se ha hecho hombre, se hizo humano por amor a nosotros. Vino al mundo porque se apiadó de nosotros. Se hizo un niño que nace en un pesebre para revelarse a nosotros como alguien muy cercano, muy cercano. Y así cuando Él se apiada de nosotros es cuando se convierte en el Dios nuestro, en el Señor tu Dios, el tuyo, el que se apiadó de ti y vivió para mostrarnos el camino y murió en una cruz por tus pecados y por los míos. Este Dios tan personal, este Dios tuyo, no un Dios lejano y abstracto, sino este Dios cercano que te ama, es el que te da la fuerza, ese es el que te da la fuerza. Hablemos de la fuerza. La fuerza es una disposición, una capacidad, un poder, una potencia. Nuestra miseria humana consiste en que no podemos vivir en santidad, en integridad de corazón, por nuestro propio poder y fuerza. Mis hermanos, se necesita fuerza para vivir, fuerza de Dios, fuerza para amar con fidelidad. Se necesita mucha fuerza para escuchar, para soportarnos unos a otros. Se necesita fuerza para ser pacientes. Se necesita fuerza para envejecer con dignidad e incluso para morir con dignidad. Estos días que he estado comunicándome por este medio del internet con estos mensajes, compañeros míos de hace 30 años me han dicho: pastor, pero ya estás canoso. Claro, hace 30 años que no me ven. Hay que envejecer con dignidad. Y también hay que morir con dignidad. Hay que morir con dignidad. Se necesita mucha fuerza para amar. Se necesita mucha fuerza para ser pacientes. Se necesita fuerza para envejecer, para morir. Pero también se necesita fuerza para ser joven y llegar a hacer tránsito hacia la madurez y realizar un proyecto de vida y una realización personal. Se necesita fuerza, sabiduría de parte de Dios. Se necesita fuerza para no amargarse y avanzar a pesar de los desengaños y de las adversidades. Con mayor razón, se necesita fuerza de Dios para ser humildes cuando nos va bien. Se necesita fuerza de Dios para no ser vanidosos y soberbios cuando nos va bien. Se necesita fuerza de Dios para no comportarnos como estúpidos cuando experimentamos prosperidad. Miren, mis hermanos, necesitamos la fuerza de Dios para no ser fariseos desprovistos de amor, para no justificarnos a nosotros mismos y resistir así al amor de Dios. Se necesita fuerza para resistir las tentaciones que todos nosotros muy bien conocemos. En este tiempo de cuarentena y de coronavirus necesitamos fuerza para resistir este encierro y este aislamiento. Fuerza para resistir las dificultades económicas. Se necesita fuerza de Dios para vivir con esperanza, con fe, con armonía, para vivir en paz, para vivir en comunión en nuestros hogares en estos días de prolongada y forzosa convivencia. Se necesita fuerza hasta para soportarnos a nosotros mismos. Y ni digamos de la fe, la esperanza, el amor. Para estas cosas se necesita toda la fuerza que proviene del Señor nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Para estas cosas se necesita fuerza de Dios, para alegrarse en la esperanza y para mostrar paciencia en el sufrimiento. Para esto se necesita fuerza de Dios.
Dice también el apóstol, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra ¿por qué? Por medio del amor. Para esto se necesita fuerza. Se necesita mucha fuerza que ninguno de nosotros tenemos y que ningún hombre nos puede dar. En nuestras fuerzas y sin contar con la ayuda de Dios, nada podemos hacer. Es inútil luchar en nuestras propias fuerzas. Por eso viene Dios mismo y nos dice con toda claridad, acuérdate del Señor tu Dios, quien es el que te da la fuerza. Él es el origen de ese poder necesario. Él nos quiere dar esa fuerza tan importante. Por eso nos dice, acuérdate. No sabemos cómo Dios hace estas cosas, cómo es que Él nos da la fuerza. Solo sabemos que Él lo hace. Sabemos que esta fuerza está en Dios y que Él nos la quiere dar. Y que no debemos olvidar que Dios nos la quiere dar. Dios nos da la fuerza necesaria en cada etapa del camino. Hoy nos da lo que necesitamos hoy. Y la fuerza que necesitamos la otra semana nos la dará la otra semana. No nos da todo al mismo tiempo, de tal manera que nos podamos envanecer. Él nos da la fuerza y siempre la recibimos como algo inesperado, pero con la promesa de que cuando necesitemos en el futuro su fuerza, Él nos la dará e incluso en mayor cantidad. Y así cuando Dios nos da nuevas fuerzas, experimentamos que podemos hacer cosas que antes no podíamos. Pero no nos da la fuerza de una sola vez, sino que conforme la vamos necesitando, nos da nuevas fuerzas. Es decir, no nos convierte en bravucones, pero tampoco en débiles o en marionetas frágiles. Nos da fuerzas necesarias y suficientes para que seamos personas modestas, pero sin temores. Así, humildes siempre, seguimos seguros hacia adelante y siempre vivimos agradecidos por la gracia y el amor de Dios. Por la gracia y el amor de Dios. Mis hermanos, en el capítulo 17 de Éxodo, el pueblo de Dios necesitaba agua. Estaban en el desierto y no había agua y se estaban muriendo de sed. El pueblo le reprochó a Moisés por qué fueron llevados hasta el desierto a morir de sed. Y Moisés habló con Dios y Dios le dijo que golpeara con su vara la roca y saldría agua. Y salió agua de la roca y bebió el pueblo. Y bebieron los ganados, los animales. Salió agua de la roca. Dios nos da nuevas fuerzas, así como esa agua que salía de la roca. Dios nos da fuerzas nuevas. ¿Cómo hace uno para acordarse del Señor? La iglesia es nuestro intento comunitario por acordarnos del Señor. Karl Barth dice en su sermón que allí en la prisión, los privados de la libertad, los presos, le preguntaron, ¿qué es la iglesia, doctor Barth? Y Barth les dijo este mismo día que les estaba predicando sobre este pasaje, les dijo, la iglesia es nuestro intento comunitario por acordarnos del Señor. Por esto se predica. Por esto uno escucha un sermón. Decía Kierkegaard, el famoso filósofo, que el mayor placer en su vida era escuchar un sermón. Le fascinaba escuchar los sermones de Lutero, los leía en voz alta porque él es casi 300 años después de Lutero, Kierkegaard. Que su mayor placer era escuchar un sermón. Escuchar un sermón es nuestro esfuerzo por acordarnos del Señor, acordarnos de quién es el que nos da la fuerza. La Santa Cena es en memoria de Él. Él dice que cada vez que nos reunamos
y compartamos el pan y la copa, lo hagamos trayéndolo a Él, a nuestro corazón, en memoria de Él. Es un recordatorio, un esfuerzo por hacer presente, por acordarnos, por no olvidar al Señor nuestro Dios. La iglesia, con su culto, con su predicación, con su santa cena, es un esfuerzo por acordarnos del Señor nuestro Dios y recordar que Él es el que nos da la fuerza. Dios nos da gracia sobre gracia. Dice el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan 1:16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es decir, Dios nos bendice y bendice lo que nos da. Dios nos bendice y eso que nos da, lo bendice dentro de nosotros, lo multiplica. Dios nos da la fuerza y esa fuerza dentro de nosotros, Dios la bendice también. Así que mediante la fuerza que Dios nos da, podemos pedirle a Él que nos dé más fuerza. Nuestro Dios siempre responde a aquel que pide fuerza para acordarse de Él. Pidámosle al Señor que no nos olvidemos. Que no suceda como que nos olvidamos del Señor y que tengamos que decir, Padre, ¿por qué me olvidé? ¿Cómo pudo suceder que yo confiara en mis propias capacidades y me olvidara de quién es el que me da la fuerza? ¿Cómo pude yo por un momento pensar que fue fruto de mi esfuerzo las cosas que conseguí? El futuro que está adelante después de esta cuarentena, lo que viene con el tiempo, esa bendición, esa esperanza que Dios nos da, acordémonos. ¿Quién es el que nos da la fuerza? Y no lo olvidemos. Quiero hacer una oración por ti. Padre bueno, llena de tu fuerza a todo aquel que escucha este mensaje. Padre, y sobre todo, haz que no olviden, haz que siempre recuerden quién es el que les da la fuerza. ¿Quién es el que nos lleva a tierra de esperanza, a tierra prometida? ¿Quién es el que nos guía? Acuérdales quién es el que nos da la fuerza en todo ese camino, en este caminar que hoy tenemos, en este tiempo de cuarentena. Acuérdales que tú eres el que das la fuerza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Dios es bueno. Dios les bendiga. Dios les bendiga.